El parcial va a tener unas 3 preguntitas y un parcial corto. ¿Listo? Una pregunta puede ser sobre las derivadas parciales, ¿sí? Para que ustedes sepan derivar parcialmente con todo el proceso, ¿no? Inclusive, ¿qué otro tema? Límites, de pronto algo de límites. La otra pregunta y la segunda puede ser esto de derivadas direccionales. ¿Listo? Una aplicación parecida a la que aparezca en el taller o una que yo le subiera en el libro. O uno parecido a este que coloqué aquí. Una aplicación de este estilo. Y la tercera pregunta es hallar un máximo o un mínimo de una función de dos variables, ¿no? Eso sería. Y que lo puedan hacer en una hora, creo que tengan una hora y media. Digamos, una hora para hacerlo y media hora para escanear y subir a Teams, ¿no? O ahí vemos, si necesitan 2 horas, pues las 2 horas. ¿Sí? Pero en principio va a ser un parcial así, con 3 preguntas. Y algo corto, sencillo. Bien. Entonces, como les decía, yo quiero hallar si una función toma un valor máximo o un valor mínimo, ¿no? Y lo primero que necesito es, si ella está definida en una región acotada y cerrada, ella tiene un máximo o un mínimo, ¿no? Esto mismo pasa en las funciones de una variable, lo que ustedes estudiaban antes, en el curso anterior, ¿sí? Miren, una función como la siguiente, miren una función así, que no esté definida en un intervalo, sino en todo R, todos los reales, ¿sí? Que venga subiendo y nunca pare y siga, ¿sí? En este caso, esta función no tiene ni máximo ni mínimo, ¿cierto? Porque la estoy definiendo en todos los números reales. Y los números reales no es acotado, ¿cierto? Infinito, se expande. Pero si nosotros definiéramos un intervalo donde analicemos la función, un intervalo AB, miren que aquí la función sí tiene un valor mínimo, que es este extremo, y un valor máximo acá, que es este extremo. ¿Sabes que cuando la región es cerrada y acotada, en el caso de funciones de una variable también tiene un máximo y un mínimo, ¿no? Esa idea se generaliza a las funciones de dos variables. Entonces es un teorema que nos tranquiliza. Nos dice, bueno, usted va a encontrarlo, existe, ¿no? Porque las regiones es acotada. Ahorita la pregunta es, ¿cómo se hace, no? ¿Cómo se encuentran? Y aquí el libro hace unas definiciones que son intuitivas. ¿Listo? Él dice, bueno, vamos a hablar de los mínimos relativos, qué es un máximo relativo y qué quiere decir eso de relativo, ¿no? Entonces, un mínimo es relativo o un máximo es relativo si él es máximo o mínimo en una cierta región, ¿no? Por ejemplo, miren, supongan que ustedes tienen una montaña y puede que la gráfica de una superficie le da como formas de montañas así, unos picos más altos que otros, ¿no? O así. Por ejemplo, este punto es máximo relativo, porque él es máximo en este pedacito, ¿no? Porque la función puede ser que crezca más acá. Entonces él es máximo allí, localmente. Por acá hay otro máximo, ¿sí? Por ejemplo, este es mínimo aquí, acá hay otro mínimo, son mínimos locales, ¿sí? En vecindades, en regiones, ¿no? Entonces eso es lo que define el libro aquí, que hay máximos y mínimos relativos, depende de donde usted esté, ¿no? Y entonces aquí es donde empieza lo interesante, la definición de un punto crítico, ¿sí? ¿Qué es un punto crítico? Son aquellos puntos, digamos que usted está haciendo todo el análisis en una región R del plano. ¿A qué me refiero? Usted tiene su plano cartesiano. Y ustedes, vamos a hacer el análisis en una región R aquí, del plano, R. Entonces por aquí está el puntico X0, como está en el plano,
x0, y0. Yo podría colocarle coordenada z, pero como está en el piso, sería 0. Entonces, si usted tiene un puntico aquí de la región R, de tal modo que las derivadas parciales se anulan allí, a ese punto le llamamos punto crítico, ¿no? Ese es el nombre. Entonces, si se satisface las condiciones siguientes, las dos derivadas parciales se anulan, o ya sea que no existan, ¿no? Porque se indetermina la derivada parcial en ese punto. Resulta que estos puntos críticos son los candidatos a ser máximos o mínimos, ¿no? Son candidatos. ¿Listo? Entonces mire lo que ocurre gráficamente. Vamos a un dibujito. Bueno, aquí está el máximo relativo, el mínimo relativo. Entonces, si las derivadas parciales se anulan, quiere decir que en la dirección del eje Y, la pendiente es 0 y en la dirección del eje X también la pendiente es 0. Entonces, estoy como en un pico de esta forma, si la superficie es suave, ¿no? Por eso los puntos críticos son los candidatos a máximos o mínimos, ¿no? Y eso lo establece este teorema. Dice, los extremos relativos se presentan solo en puntos críticos, ¿no? Y ya, digamos que esa es la teoría. La teoría es súper simple. Si usted tiene una región acotada, ahí existe un máximo o un mínimo. Esos máximos o mínimos, ¿cómo se encuentran? Son aquellos donde la derivada parcial se anula, ¿sí? Las dos derivadas parciales se anulan. Bien. Voy a hacer un ejemplo. Analicemos este caso. Miren esta función, ¿sí? Su gráfica es este paraboloide que abre hacia arriba. Claramente, como él abre hacia arriba y se extiende hacia el infinito, ¿sí? Miren, esto se extiende aquí. Entonces, esta función no tiene máximo, ¿sí? Gráficamente podemos verlo. Ella sí tiene un mínimo y el mínimo es este puntico aquí, este pico, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿cómo encontramos ese mínimo? ¿No? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Voy a escribir la función acá en la pizarra. 8 menos 6. Entonces, la función es la siguiente. 8x menos 6y más 20. Creo que por aquí estaba 2x cuadrado más y al cuadrado más 8x. Y es esa, ¿no? Sí, esa es la función. Entonces vamos a hallar los máximos y los mínimos. En principio, pues esta función tiene como dominio todo el plano cartesiano, ¿no? Sin embargo, hay un teorema que dice que los puntos críticos son los candidatos a máximo o mínimo. Entonces busquemos los puntos críticos. Los puntos críticos son ¿cuáles? Son aquellos que, puntos críticos. Puntos críticos. Entonces son los siguientes. Son aquellos donde el gradiente, perdón, o sí, el gradiente se puede decir. Voy a decir que este punto x0 y sub 0 es un punto crítico, como decía el libro. Sí pasa esto, que la la derivada parcial de f con respecto a x se anula, con respecto a y también. Entonces busquemos los puntos críticos de esa función. Si pasa eso. Entonces lo primero que tenemos que hacer es hallar las derivadas parciales. La derivada parcial de esta función f con respecto a x, ¿cuánto es? O hagámoslo sí, con respecto a x. 4x más 8. 4x más 8, correcto. Y la derivada con respecto a y. 2y menos 6.
Entonces miren que estamos haciendo el mismo proceso del curso anterior, ¿cierto? Solamente que tenemos que derivar parcialmente. Con respecto a X y Y, una derivada más. Pero ustedes en el curso anterior derivaban una vez y igualaban a 0, ¿no? Era una función de una variable. Entonces miren, ahí hay las derivadas parciales. Yo quiero saber esto dónde se anula. Entonces, ¿qué hago? Sencillo, miren, obligo a que eso sea 0. Para despejar, para saber quién es X sub 0 y Y sub 0. Entonces yo tengo que hacer lo siguiente. Cuando esta derivada parcial, bueno, como dice el compañero aquí ya nos dio las derivadas, cuando esto es 0. ¿Sí? Y lo mismo para la derivada parcial con respecto a Y, cuando eso es 0. La primera sería cuando X tiene el valor de -2. Correcto. Entonces si despejo aquí, concluyo que X tiene el valor -2, porque -2 por 4 da -8 más 8, 0. Y en la segunda, Cuando Y tiene el valor de 3. cuando Y tiene el valor 3. Entonces despejo y me da 3. Listo. Entonces encontré el X y el Y. O sea, el punto X0, Y0 en este caso, crítico, es el punto -2, 3. ¿Sí? Porque ese hace que las derivadas parciales se anulen. Bien. Entonces este es el candidato a hacer un máximo o un mínimo. ¿Listo? En este caso, nosotros todavía no hemos desarrollado herramientas que nos permitan concluir si es un máximo o un mínimo, ¿no? No tenemos cómo. Si graficamos la función, esto sí lo podemos hacer. Si graficamos la función y vemos que es un paraboloide, entonces decimos inmediatamente, ah, no, pues ese punto crítico tiene que ser este mínimo aquí, ¿no? Pero todavía no hemos desarrollado cómo caracterizar los puntos críticos, ¿no? De hecho, el libro aquí hace un truco, pero no lo voy a... El libro lo que hace es completar cuadrados. ¿Sí? Usted puede completar cuadrados aquí. Este 2x cuadrado lo asocia con el 8x y completa cuadrados en esos dos términos y lo mismo hace con y. Entonces la función que tenemos se puede escribir así también. Eso no lo vamos a hacer porque es un desgaste innecesario. Para eso vamos a usar un criterio para clasificar esos puntos críticos, ¿no? Pero mire que la función se puede reescribir así como la sombreé aquí. Y es evidente algo. Y es que esta función siempre toma un valor mayor o igual que 3. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estos términos siempre es positivo y este término aquí también está al cuadrado. Entonces uno puede notar eso inmediatamente. Esto siempre es mayor o igual que 3 y su valor más pequeño es cuando esto aquí es 0 y esto también es 0. ¿Sí? Y ahí toma el valor 3. Y esto es 0 cuando x vale -2 y cuando y vale 3, exactamente en el punto crítico. Bien, pero entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Para no tener que completar cuadrados y no siempre se va a poder, ¿sí? Porque a veces el x y la y es... Miren que en este caso esta función era sencilla, porque miren que prácticamente las variables están separadas. O sea, yo no tengo ningún término aquí donde x esté multiplicado con y. ¿Sí? Si aquí hubiese aparecido, por ejemplo, x al cuadrado por y, aquí al lado, no pudiese recurrir a completar cuadrados. No hubiera podido hacer ese argumento que hicieron aquí. Entonces necesito un criterio para clasificar los puntos críticos. ¿Listo? Y el criterio se denomina el criterio de las segundas derivadas parciales. Bien. Entonces ese criterio está dado por el medio de este teorema. Creo que este criterio, bueno, tendría uno que recurrir a... Sí, hay que hacer unas cuentas aquí. Pero este le permite a usted clasificar los puntos críticos. ¿Sí? Entonces dice aquí, supongo que usted tiene una función f con derivadas parciales continuas en una región abierta del plano. ¿Sí? Y suponga que este punto A, este punto de coordenadas AB, hace que las derivadas parciales se anulen, ¿no? Es decir, es un punto crítico.
Entonces usted tiene que calcular el siguiente número, este número D que está aquí. Y este número es, lo que ustedes ven, miren, es la segunda derivada parcial de f con respecto a x evaluada en el punto crítico por la segunda derivada parcial de f con respecto a y evaluada en el punto crítico menos la mixta al cuadrado. ¿Sí? Todo eso le va a dar un número. Entonces, dependiendo de qué valor tome ese número, si es positivo o negativo, usted puede clasificar su punto crítico. ¿Sí? De hecho, clasifiquemos, ya sabemos que el punto anterior es un mínimo, ¿sí? Pero clasifiquémoslo. Entonces, hagamos lo siguiente. Calculemos esa cantidad D que dice allí. Entonces, D es lo siguiente. Es el criterio de las segundas derivadas parciales. D es así, fxx en el punto crítico, que en este caso es menos 2, 3, por f en y en el punto crítico que es menos 2, 3, porque lo quiero clasificar, menos fxy en la mixta, pues. En el punto crítico menos 2, 3. Esta mixta va elevada al cuadrado según la fórmula allí. En la próxima clase hablamos un poco por qué esto es cierto, porque cómo demostrar este teorema, o comentar algo sobre la demostración, ¿no? Tenemos que calcular eso. ¿Listo? Ah, bueno, yo ya borré las derivadas parciales. Ya sabíamos que lo que nos ha dicho el compañero, que f sub x, 4x más 8 otro x más 8. y 2y menos 6. Y el otro eso, 2y menos 6. Entonces, como tenemos que hallar las derivadas de segundo orden, tenemos que derivar esto de nuevo con respecto a x. ¿Cuánto da? 4. 4. Entonces, esta función es constante, no importa en qué punto la evalúe. Vale 4. ¿Por cuánto es f sub y? O sea, derivar dos veces 2. f con 2. 2. Entonces, esto vale 2 para cualquier punto, en particular para ese punto crítico. Menos la mixta. Aquí primero derivo con respecto a x y luego con respecto a y. Aunque vimos un teorema que dice que las mixtas siempre coinciden. Si derivo esto con respecto a y, ¿cuánto da? Esto acá. 0, ¿no? Porque aquí 0. no aparece y. Yo aquí Sí, me 0. quería 0. Entonces, fíjense que esto da 8. ¿Sí? 8 es un número positivo. Bien. Entonces, ¿qué hice el criterio? Entonces ya encontró D. Listo. Y le dio positivo. Entonces usted está entre estas dos opciones. ¿Sí? Ahorita tiene que, ya está, ya D dio positivo. Usted tiene que mirar ahorita cuánto da la derivada de segundo orden con respecto a x evaluada en el punto. ¿Sí? Pero ya sabemos cuánto da. Porque mire, esta derivada de segundo orden con respecto a x, o sea, podemos decir nosotros por aquí. Conclusión, en esta cajita concluyamos. D es igual a 8, que es mayor que 0. Y la segunda derivada de f con respecto a x es igual a 4, es constante. Y vale 4 en cualquier valor, en particular en el punto crítico. Mayor que 0. Listo. Entonces los dos son mayores que 0, tanto d como esta segunda derivada con respecto a x. Entonces, ¿qué es el criterio? Si los dos términos son positivos, entonces usted tiene un mínimo relativo en AB. ¿Sí? O sea que funciona el criterio. Ya sabíamos que era un mínimo porque nosotros estamos viendo la gráfica de la función, que es un paraboloide que abre hacia arriba. ¿Sí? Y el libro inclusive ha completado cuadrados y ha mostrado un poco que era mínimo. Pero con este criterio, usted llega y clasifica su punto crítico de manera rápida, ¿no? Sí, eso es lo que uno debe hacer en todo su proceso. Pregunta hasta aquí sobre esta introducción, máximos o mínimos. Hagamos uno un poco más concreto, más.
Esto, claro, esto tiene muchísimas aplicaciones, ¿no? Las aplicaciones son es la siguiente sección. Pues miremos aquí las aplicaciones. Hay unos complicaditos, otros no tanto. Uno que no sea tan difícil porque no alcanza el tiempo. Entonces miremos aquí uno del libro. Por ejemplo, este de beneficio máximo, miren. Dice, un fabricante de artículos electrónicos determina que la ganancia o beneficio P en dólares obtenido al producir, o sea, al fabricante, al producir X unidades del reproductor de DVD y Y unidades de un grabador, se aproxima mediante el siguiente modelo. ¿Sí? Entonces el beneficio depende de cuántos reproductores y cuántas grabadoras producen la fábrica, ¿no? X y Y. Entonces dice, hallar el nivel de producción que proporciona una ganancia o beneficio máximo. Y dice, ¿cuál es esa ganancia máxima? ¿No? Entonces, un nivel de producción, es decir, encontrar un X y un Y. ¿Cuántas grabadoras? ¿Cuántos reproductores DVD y cuántas grabadoras? ¿No? Entonces, es un problema clásico. Digamos que los que estudian economía hacen muchos ejemplitos de este tipo, ¿no? Bueno, con algunas otras consideraciones. Listo. Maximizar funciones de dos variables. Entonces, lo primero es hallar las derivadas parciales para buscar los puntos críticos, ¿cierto? Entonces, miren, si derivo esta función con respecto a x, queda 8 en la primera parte. Aquí, la derivada con respecto a x es 0. Este lo dejo igual, ¿sí? Y derivo aquí dentro del paréntesis, ¿no? Con respecto a x. La derivada de x al cuadrado es 2x, mírenlo aquí. Y la derivada de x por y con respecto a x, voy a acercarlo más. La derivada de x por y con respecto a x es y. ¿Sí ven ustedes? Esa es la derivada parcial con respecto a x. Hago lo mismo con respecto a y. Entonces la derivada aquí con respecto a y es 10, que es este 10 de acá. Esto es constante. Derivo entre el paréntesis con respecto a y. Aquí cuando derivo con respecto a y, la derivada de y es 1 por la constante x. Por eso queda este x mismo. Y la derivada de y cuadrado es 2y. Listo. Entonces ya tengo las derivadas parciales. ¿Qué debo hacer ahorita? Igualar las dos derivadas parciales a 0. ¿Sí? Recuerden siempre, derivar igualar a 0. Que voy a encontrar el punto crítico, voy a buscarlo. Entonces obtengo estas dos ecuaciones. La derivada parcial de P con respecto a x igualada a 0. La de y igualada a 0. Estas ecuaciones, miren que aquí las reescriben un poco de una manera más agradable, ¿no? ¿Y qué proceso se hizo allí? Sencillo. Este bloque que está negativo se pasó al otro lado, quedó positivo, ¿cierto? Y este 0,001 que va a quedar acá al otro lado multiplicando, pues positivo, lo pasamos a dividir al 8. Y por eso quedó 8000. Lo mismo pasó aquí. Este bloque se pasa al otro lado, queda positivo. Y luego este que está multiplicando pasa a dividir al 10. Y por eso queda 10.000. ¿Listo? Mire que así la ecuación queda más, el sistema queda más razonable, más trabajable. ¿Sí? Y aquí tenemos un sencillo sistema 2×2. ¿Sí? Dos ecuaciones, dos incógnitas. La solución de este sistema es el punto crítico o los puntos críticos. Aquí dice, resolviendo el sistema se obtiene que x igual a 200 a 2000, perdón, y y igual a 4000. ¿No? Lo resolvieron casi instantáneamente, ¿cierto?
¿Cómo podríamos resolverlo así, abriendo las cuentas nosotros un poquito más? Podríamos, una forma es, por ejemplo, multiplicar esta ecuación 2 por menos 2 y sumarla con la ecuación 1 y despejar y. Es decir, permítanme, voy a hacer aquí las cuentas. Dos x, pero todo es el mismo proceso. Entonces miren que para hacer esto se usan cosas que ustedes ya saben, ¿no? Habilidades que ustedes ya tienen dominadas. Pues aquí es x menos 2y igual a 10.000. Hay métodos para resolver esto, ¿no? Gauss-Jordan, el clásico, pero al final todo es lo mismo. No me interesa el método, ustedes pueden usar lo que quieran. Lo importante es saber quién es x y y, quién es el punto crítico. Entonces, una forma, la que yo le estaba diciendo es, multipliquemos esta ecuación 2, está aquí toda la ecuación, por menos 2, pues. Entonces, ¿qué pasa? Esto aquí me queda un menos 2x, menos 2x, y aquí me queda menos 2 por 2y, da menos 4y. Y aquí me queda menos 20.000, ¿no? 10.000 por menos 2 da menos 20.000. Esta ecuación que obtuve es equivalente a la anterior. Yo puedo, por eso, cambiarla, olvidarme de la anterior y usar esta. Son equivalentes. ¿Listo? ¿Y por qué hice esa multiplicación y por qué por menos 2? Porque yo lo que quiero hacer es Cancelar la X. cancelar la x, correcto. Eliminando una de las variables, de las incógnitas, perdón. Entonces, si yo sumo, miren, sumo 2x menos 2x es 0x. Y lo coloco. Y menos 4y da menos 3y. ¿Sí? Y aquí, esto me da menos 12.000. ¿Sí? 20.000 menos 20.000 más 8.000 da menos 12.000. ¿Sí? Los dos tienen signo negativo. Entonces, si el menos 3 lo paso a dividir, me queda positivo 4.000, ¿no? 12.000 dividido 3, 4.000. Entonces, esta es la cantidad de grabadoras que debo fabricar. ¿Listo? Y si esto vale y, puedo despejar fácilmente x. Y lo sustituyo aquí, miren. Entonces me queda que 2x es igual a 8.000 menos los 4.000, porque el y lo paso a restar. 8.000 menos 4.000 es 4.000. Y 4.000 dividido 2 es 2.000, entonces x igual a 2.000. Así se resuelve, así se sistemita. Yo encontré mi punto crítico. Fue muy sencillo. Calcular las derivadas parciales, igualarlas a 0, queda un sistema 2 por 2, y ahí aplico cualquier técnica que ustedes hayan desarrollado antes en el curso de álgebra lineal. Entonces ya, 2.000. Pero aquí no hemos terminado, ¿no? Porque este es el único punto crítico, sí, pero nosotros tendríamos que estar seguros de que esto maximiza mi función de ingreso, esta función, como le llamamos aquí, de ganancia o beneficio, pues. Quiero saber si la maximiza o no, porque puede ser que que en lugar de maximizar esté minimizando, entonces cualquier otro nivel de producción sería mejor que ese, ¿no? Entonces aquí debo usar el criterio de las segundas derivadas y debo calcular D. Entonces debo aplicar el criterio para clasificar. Clasificar. El proceso es sencillísimo, ¿sí ven? Clasificar. Entonces, ¿cómo hago eso de clasificar? Calculo D. ¿Qué D? Ahorita en términos de P, aquí puedo colocar F o P, como se llame la función, ¿sí? Es esto.
Derivadas de segundo orden menos la mixta. Y esto al cuadrado. Y bueno, estas derivadas pues se evalúan en el punto crítico, ¿no? Entonces después debo analizar si D es positivo, cuánto vale esta de segundo orden en el punto que estoy clasificando, y así usar el criterio, ¿no? Permítame, ya vamos a terminar. Sí. Si hallamos las derivadas de segundo orden, aquí el libro tampoco hace esos detalles, ¿sí? Porque son para que el lector del libro los llene cuando esté estudiando. Pero miren, son fáciles de calcular. Porque si esta función la derivo de nuevo con respecto a x, ¿sí? Si derivo con respecto a x me da 2 aquí, multiplicado por 0,001, con signo menos, ¿no? Entonces mire que esa derivada de segundo orden es constante, y vale esto en cualquier punto, en particular en el punto crítico. Si ven ustedes, si calculo la segunda derivada con respecto a y, aquí está la primera. ¿Sí? Si derivo esto con respecto a y me queda 2. 2 multiplicado por este menos 0,001. Igual, Entonces es constante, ¿cierto? Y es igual. Vale esto en cualquier punto. Cualquier punto. En particular en el crítico. Y si calculo la mixta, pues la mixta es, aquí tengo con respecto a x, ¿sí? Entonces ahorita la derivo con respecto a y. Entonces derivo solo este pedacito. La derivada de y es 1. Si lo demás se anula, esto se anula. 1 por este constante que está multiplicando. Da menos 0,001. También constante. En parte. Y ya puedo hacer todos los cálculos, los cómputos, ¿no? Tengo que multiplicar este número, este por este, y le resto este al cuadrado, ¿no? Si ustedes colocan eso en la calculadora, les da positivo. Les da positivo. Y por otra parte, o sea, D da positivo, y la de segundo orden con respecto a X dio negativo, ¿sí? Ya el criterio le dice la naturaleza del punto crítico. Aquí está el criterio, miren. Bueno, esto es una aplicación de... De todos modos, tenemos la próxima clase para hacer más ejemplos y sustentar un poco este criterio si es necesario. Si D es positivo y la de segundo orden de la función es negativo en el punto crítico, entonces tiene un máximo relativo la función allí, ¿sí? Y eso, estamos pues en este segundo caso. Bien. Entonces, en efecto, ese nivel de producción maximiza la función de ganancia de la empresa. ¿Listo? En la próxima reunión también hablaremos de lo que es un punto silla. ¿Listo? Un punto silla es un punto donde, es cuando la superficie tiene forma de silla. Es muy fácil explicarlo gráficamente. Una superficie tiene forma de silla de montar caballos y es así. Por unas alas va subiendo, por otras alas va bajando, ¿sí? Entonces un punto de aquí, miren, no es ni máximo ni mínimo. ¿Por qué? Porque si el punto está aquí donde uno se sienta en la silla, si usted se viene por un camino de esta ala, ¿sí? Él se ve como un máximo por este camino. Piensen en los límites por caminos. Él se ve como un máximo por esta ala, ¿cierto? Pero si usted viene por un camino de este costado, el mismo punto se ve como un mínimo, ¿sí? Mire, usted sube por esta curva y baja acá, lo ve como máximo, perdón, aquí. Se viene así, lo ve como mínimo, ¿sí? Entonces, esa singularidad, esa característica, lo clasifica como un punto silla. ¿Listo? Y cuando el punto es silla, ¿sí? Cuando su punto crítico es silla, eso se refleja en que la cantidad D sea negativa. ¿Listo? En el peor de los casos, si D da 0, quiere decir que este teorema no decide nada sobre la naturaleza del punto crítico.
Entonces tenemos tres tipos de punto crítico, máximo, mínimo y punto silla. ¿Sí? En la próxima clase hablo más sobre eso y vemos más aplicaciones. ¿Sí? Hasta allí llegaría el parcial. ¿Listo? Hasta lo que damos la próxima clase y reforzando todo. Vale, profe. Bueno, chao, que esté muy bien. Listo, profe, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Chao, profe. Gracias. Hasta luego. Que esté Hasta bien. luego. Hasta luego, gracias. Chao.